es el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor, mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor, me entrego por amor. Como Dios, nadie como Dios. Reciban un saludo muy grande en los corazones de Jesús y en el corazón de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. El día de hoy vamos a ver un libro maravilloso, vamos a conocer, vamos a meditar un poco y aprender de él. Sé que muchos libros han cambiado nuestra mente, nuestra manera de pensar, han transformado nuestro corazón, nuestra manera de vivir, porque nos han acercado al amor a Jesús, a la Virgen María. Y este es un libro que nos va a remontar a lo sobrenatural, a lo sagrado, a lo místico. Así que le vamos a pedir al Espíritu Santo de que nos dé ese entendimiento, esa capacidad, esa agudeza, para que esto pueda calar, esta lectura pueda calar en nuestro corazón. Así que le vamos a decir: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia, en el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble obscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y la gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y el día de hoy, del libro que vamos a hablar y de que les comentaba, es una maravillosa historia de fe de nada más y nada menos que de Ana Catalina de Emmerich. Ana Catalina fue una beata que desde muy niña, desde muy pequeña, nació en un entorno muy católico, un entorno lleno de fe. Ella en realidad no tuvo complicaciones para amar a Jesús, para amar a la Virgen María, para conocer y acercarse a lo sagrado, a lo celestial. Van a ser sus padres los que le van a enseñar a Ana Catalina el amor a Jesús, a la Virgen María. Y ellos van a ser, su padre es don Bernardo y su madre va a ser doña Ana. Van a ser personas humildes, totalmente sencillas, que van a vivir en la vida del campo, en una vida de ganado, y que van a vivir en una casa de barro con un techo de paja, y que incluso esta casa va a ser compartida con otra familia. Sin embargo, el Señor en su infinita misericordia les va a regalar 9 hijos, de los cuales 4 van a morir y la quinta va a ser Ana Catalina de Emmerich. Ella cuenta de que su padre era muy severo, pero a la vez también era muy piadoso, y que pese a que tenía que mantener a la familia, él no se angustiaba, porque él creía totalmente en la providencia del Señor y toda la confianza, todas sus cosas las ponía en las manos de Dios. Dice Catalina de que su padre siempre le enseñó al trabajo duro en los meses de invierno, de verano, e incluso cuenta ella de que cuando ellos se iban al campo, el papá llegaba, se sacaba el sombrero, comenzaba a orar, miraba el sol, espiritualizaba el sol y decía cómo es tan generoso el Señor,
que ha hecho salir el sol para todos nosotros. Lo que siempre le enseñaba a Ana Catalina era de que él le reprendía mucho el hecho de que muchas personas se levanten luego de que haya salido el sol, porque él decía de que de este mal hábito de levantarse tan tarde, luego de haber salido el sol, viene la ruina total para las familias, para los campos, para las empresas. Y Ana Catalina, de manera muy particular, va a decirle a su papá de que era difícil de que ella pueda tener este mal hábito o que la ruina la invada a ella, porque el sol nunca llegaba a su habitación, sino que su habitación siempre estaba rodeada de una sombra. Entonces el papá le va a responder de que aunque no lo veas, aunque no veas el sol cuando sale ve todas las cosas y brilla sobre todas ellas. Y meditando en esa primera parte, muchas veces nos ha pasado a nosotros también de que nosotros padecemos de una pereza física y también espiritual, de esa flojera de la que habla el papá de Ana Catalina y que siempre desde muy pequeña le inculcó para que comience a tener ese orden y para que pueda no solamente comenzar el día con el Señor, sino que también cada cosa que ella haga le pueda dar gloria a Jesús. Y la lectura dice: cuando salían juntos antes de amanecer, me decía mi padre: mira, todavía no ha pasado ningún hombre por aquí, por las calles, por los campos. Nosotros somos los primeros. Si tú rezas con devoción, vamos a bendecir el país y a los campos. Es muy hermoso salir cuando nadie ha pisado en rocío. Aún se nota en el campo la bendición de Dios, porque aún no se ha cometido en él pecado, ni se ha dicho en él ninguna palabra mala. Cuando uno sale al campo y encuentra pisado en rocío, parece como si todo estuviera manchado y corrompido. Y después de Dios, nadie como María. Qué hermoso de que su Padre nos hace recordar que hay que tener voluntad para empezar el día siendo los primeros en pisar aquella calle en donde el Señor derrama gracias abundantes, en donde el Señor, si nosotros somos los primeros en pisar una calle por donde nadie todavía ha ido, porque esto todavía no ha sido ofendido ni ha sido manchado, si somos los primeros podemos orar muy fervorosamente y el Señor puede derramar bendición para nuestro país y para nosotros también. Entonces, esto era lo que el papá le enseñaba a Ana Catalina. Ella también dice de que su mamá fue una mujer que, a pesar de que era también severa, era muy dedicada al trabajo, del campo, al ganado, porque tenía también de que trabajar por la familia. Ella también tenía un corazón muy dulce, era una mujer de un corazón muy piadoso, que las frases que su mamá decía fue la primera Biblia para Ana Catalina, y una de las frases que decía su madre era: Señor, como tú quieras, no como yo quiera. Golpéame lo que quieras, pero dame paciencia. Y esa fue la primera Biblia de Ana Catalina, que guardó toda su vida en el corazón y que de ello aprendió la santa paciencia que uno muchas veces necesita en el trabajo, necesita en la vida del hogar, con la familia, con el esposo. Esa santa paciencia. Golpéame lo que quieras, pero dame paciencia. Ana Catalina, desde muy pequeña, dice ella que cuando se signaba ahí en la frente, en la boca y en el corazón, cuando hacía la señal de la cruz, ella veía esa señal de la cruz como aquellos candados que ella tenía que tener para que nada malo entrara ni en su mente, ni en su boca, ni en su corazón, y que el único que tenía que tener la llave para abrir esos candados era el niño Jesús. Si el niño Jesús tenía la llave y abría esos candados, todo iba a ir bien. Conforme Ana Catalina fue creciendo, el Señor le dio muchos dones, incluso le regaló muchas visiones sobrenaturales, en donde cuando ella fue pequeña, desde su nacimiento,
el día de su nacimiento la bautizaron, pero años después, 5 años después, 6 años después, ella va a tener una visión sobrenatural en donde se le van a abrir los ojos y se le va a abrir el corazón de una manera impresionante, porque ella va a ver que en su bautizo estuvo su ángel y la guarda muy cerquita de ella, va a ver a sus santas patronas que son Santa Ana y Santa Catalina, y va a ver también a la Madre de Jesús con el niño Jesús en brazos, y va a ver desposándose, va a ver el anillo con el que se desposa con Jesús, y va a ver a todas sus generaciones desde siglos atrás, y va a poder ver todas sus vidas. Catalina siempre estuvo como que inclinada a la confección, a la costura. Sus papás siempre le inclinaban a ese trabajo, y a los 6 años de edad, 6, 7 años de edad, ella sabe de que iba a tener un hermano, que su mamá iba a quedar embarazada de un bebé. Sin embargo, ella lo sabía, pero si le preguntaban cómo lo sabía, ella no se lo explicaba, simplemente lo sabía. Y en ese momento que ella se entera de que iba a tener un hermano, un bebé, por parte de su mamá, ella le nace en el corazón el anhelo de querer regalarle roponcitos, de querer regalarle cositas a la mamá para que pueda vestir al bebé. Pero ella no sabía coser, no sabía confeccionar a esa edad. Entonces va a ser que el niño Jesús, se le va a presentar un niñito en donde le va a ayudar y le va a enseñar a coser gorritos, ropa y toda cosa de bebé. Y este trabajo ella se lo va a dar a su mamá, y su mamá se va a quedar sorprendida, se va a quedar como que con la boca abierta de decir cómo pudo ser capaz Catalina, Ana Catalina, de presentarme tal trabajo si ella a esta corta edad ni siquiera sabe coser. Pero no es que había sido Catalina, Ana Catalina, sino que había sido el niño Jesús quien lo había hecho todo esto. Esa es la primera aparición que tiene, y esa comunicación con el niño Jesús. La segunda va a ser cuando ella va a estar en el ganado, en el campo, y va a estar quería cuidar a las vacas, y en ese momento aparece nuevamente el niño Jesús y va a hacer que las vacas se cuidasen ellas mismas. Y van a comenzar a tener diálogos muy grandes con Ana Catalina, en donde dice Ana Catalina que ella tenía conversaciones muy puras con él, muy buenas, y que incluso planeaban para ver la manera de cómo agradaban al niño Jesús o de qué manera lo alababan. Y poco a poco el niño Jesús le va a enseñar a coser ropa para que ella pueda regalar a los niños más pobres de donde ella era, ¿no? de la ciudad a donde ella pertenecía. Y incluso muchas religiosas van a sumarse a esta causa de reunirse para coser esa ropa. Y Ana Catalina, pese a que no sabía, dice que sus manos solamente se movían con las agujas y la costura. Ella no entendía cómo, pero sabía de que era el niño Jesús que delante de las religiosas hacía de que ella pudiera coser, ¿no? Y así ella toda su vida se va a dedicar a la costura y a regalar muchas prendas para los niñitos más pobres. Estas son las anécdotas que tiene Ana Catalina. Incluso también cuando ella comienza a crecer, ella siempre en su corazón había tenido ese anhelo de querer ser religiosa. Sin embargo, sus padres siempre le insistían de que ella, por lo mismo de que tenía sus recursos económicos bajos, no la iban a aceptar en un convento. Entonces, a pesar de esto, Ana Catalina seguía como que muy perseverante en ese deseo y ese anhelo que ella tenía en el corazón. Ella tenía la vocación de ser religiosa. Incluso sus papás le decían de que ella tenía de que tener vida en sociedad, de que ella tenía que conocer chicos, que tenía de que reunirse con amigos, tenía que irse a fiestas para que de alguna manera ella pueda tener de repente algún novio, ¿no? Pero Ana Catalina no lo quería así. Por complacerles, una vez ella va a una fiesta
pero cuenta ella que durante la fiesta ella se sentía totalmente agobiada, se sentía totalmente perturbada y que incluso ella sentía de que en ese momento cuando estaba en la fiesta era como si ella estuviese en el mismo infierno. Sentía ese tormento que ella deseaba salir de ahí y había una fuerza que le decía que saliera de ahí, pero ella de alguna manera le evitaba porque no quería que nadie la vea salir de la fiesta corriendo. Entonces evitaba esa fuerza, y que cuando ella miró a su alrededor de la fiesta, lo que vio fue a Jesús, fue el rostro de Jesús, que estaba triste, el rostro estaba desfigurado, estaba totalmente cubierto en sangre. Entonces, lo que el Señor en este momento, que ella estaba en la fiesta, le dijo a Ana Catalina: qué infiel eres, cuánta amargura me causas, qué mal me tratas, ¿no me conoces ya? Y en ese momento Catalina salió de la fiesta y en ese momento dice que tuvo un dolor tan grande en el corazón porque sentía la infidelidad hacia Dios. Y lo que ella hizo, ella entendió en ese momento de que para que Jesús la perdonara, tenía de que ver la manera de que en esas fiestas ella tenía de que hacer todo para evitar de que se siga pecando. Lo que ella hizo fue arrodillarse y sus brazos los extendió en forma de cruz, y le pidió también a la Santísima Virgen María su intercesión. Ella amaba mucho a la Virgen María y le pedía de que interceda para que Jesús la pueda perdonar prontamente. Ella de esa fiesta se regresa a su casa, y en el momento de que ella va de regreso a su casa, Jesús con la Virgen María la acompañan físicamente. Ella dice que tuvo una conversación de mucho tiempo con ellos durante el camino de regreso a su casa, y que ella sentía en el corazón mucha culpa y iba llorando, ¿no? Pero la Virgen María en ese regreso para su casa la consolaba y le daba ánimos, y le decía de que Jesús ya la había perdonado y que Jesús la miraba con mucho amor. Cuando ella llega a la casa, sus papás le dicen de que cómo era posible de que ella se haya regresado sola, si era peligroso, ¿no? Entonces al día siguiente de que la reprendieron, a las manos del papá va a llegar un librito en donde en ese libro decía que los padres no deben llevar a sus hijos a cosas semejantes de diversiones y en donde se peque. Y ahí fue que el papá lee ese librito y tiene tanta aflicción en el corazón y lloró amargamente pidiéndole perdón a Jesús porque había de una u otra manera forzado a su hija para que vaya a esa fiesta, pero pidiéndole a Jesús de que él había visto en su corazón que no lo había hecho como que de mala voluntad, ¿no? Pero Jesús le habló claramente de que no debía permitir pues de que los padres llevasen a la fiesta a sus hijos, ¿no? Entonces miren cómo es en esas anécdotas que tiene Ana Catalina, ver el dolor de Jesús cuando uno de repente va a un lugar en donde se le está ofendiendo, ya sea con malas conversaciones, ya sea con bailes en donde tal vez se le ofende a Dios. Qué dolor ver a un Jesús sangriento, con un rostro triste, con un rostro desfigurado, y siendo Ana Catalina una beata, desde muy niña inclinada a las cosas celestiales, que Dios le revelaba muchas visiones. Tal vez a nosotros Jesús pues no nos dé tales dones de ver visiones y de tener de repente hasta el don de la profecía y todo esto que también lo tuvo Ana Catalina. Sin embargo, a través de este libro, Él nos muestra el dolor que tiene cuando un alma sale de su corazón, o cuando nuestro espíritu, que está en las cosas celestiales, o quiere acercarse de una manera a otra a Jesús, a la Virgen María, a través de la consagración, a través de la oración, a través de acudir a un grupo parroquial, a una comunidad. Entonces, cuando uno se aparta de ahí, a Jesús le duele mucho en el corazón. Y es como que si nuevamente lo volviéramos a crucificar. Pero Jesús nos muestra de que Él es un Dios de perdón, es un Dios de misericordia, que no importa las veces que tú caigas, sino que importa las veces que tú te levantes. Entonces vamos
a terminar dándoles a conocer a todos los dones extraordinarios que el Señor le dio a Ana Catalina, que uno de los dones que le dio fue la hierognosis, que este don es aquella santa o aquella persona que puede reconocer con toda claridad las cosas benditas de las que no lo son. Por ejemplo, Ana Catalina, esta beata, reconocía con mucha claridad y con mucha facilidad las reliquias que eran verdaderas de las reliquias que no lo eran. Y ella podía coger una reliquia, podía ver, y en ese momento podía ver la vida del santo desde que nació hasta su muerte. Lo veía con total claridad y nadie le podía engañar en esas cosas. Y sabía de qué reliquia pertenecía a qué santo y a cuál no. Incluso también podía ver cuando una Eucaristía era consagrada con tanta devoción, y decía de que aquellos sacerdotes de que consagran la Eucaristía y que por algunos pecados que hayan tenido ellos hayan podido ir al purgatorio, sus manos brillarán, y si estos sacerdotes también podrían ir al infierno, las manos brillarían y les harían recordar este don extraordinario que el Señor les dio, de que solamente ellos podían consagrar y tocar el cuerpo de Jesús. Le dio el don de la bilocación. Este don fue muy frecuente porque ella iba en espíritu a todas partes del mundo. En realidad, Ana Catalina tuvo un anhelo muy grande en el corazón. Uno de ellos era de que le pedía mucho al Señor por la salvación de las almas y para que salieran muchas almas también del purgatorio. Y ella ofrecía su cuerpo, su vida, para que de alguna manera sufriera y que Jesús les perdone los pecados a otros a través de los sufrimientos que ella experimentaba. Entonces, Ana Catalina, de verdad que si uno en este momento les hablo toda su vida, nos faltaría mucho tiempo, ¿no? Les invito a que sigan investigando, leyendo y conociendo sobre esta beata que de verdad tuvo tantas visiones, no de un pasado, sino también de un futuro. Jesús le permitió ver muchas cosas desde su bautismo, de Jesús, la vida de Jesús, la vida de la Virgen María y muchas cosas más. Así que cualquier consulta, duda que tengan, vayan a leer la vida de esta beata, que de verdad que responde a muchas preguntas que tengamos. Vamos a terminar pidiéndole a esta beata de que nos dé la gracia de amar las cosas celestiales y las sagradas como ella las amó, a que tengamos la gracia de poder tener ese corazón pequeño para poder acercarnos cada vez más a la pureza, a la humildad y a la sencillez del niñito Jesús. Beata Ana Catalina, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Y en el silencio de mi oración